Queridos hermanos, sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 5. 7 factores de la unidad espiritual. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Una persona que se constituye en miembro de la Iglesia con base en que ya posee la unidad del Espíritu, y este hecho dará por resultado que sea uno con todos los creyentes en los 7 puntos anteriormente mencionados. Ellos son los 7 elementos de la unidad del Espíritu, que es la herencia común de todos los hijos de Dios, al trazar una línea de demarcación entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y aquellos que no debemos exigir más que estos 7 puntos para no excluir a ninguno que pertenezca a la familia de Dios, y no nos atrevemos a pedir nada menos para no incluir a ninguno que no pertenezca a la familia divina. Todos aquellos en quienes se encuentren estos 7 puntos pertenecen a la Iglesia. Quienes carecen de alguno de ellos no pertenecen a la Iglesia. 1. Un cuerpo. La cuestión de la unidad comienza con el asunto de ser miembros del cuerpo de Cristo. La esfera de nuestra comunión es la esfera del cuerpo. Aquellos que están fuera de esa esfera no tienen relación espiritual con nosotros, pero quienes están dentro de esa esfera están todos en comunión con nosotros. No podemos hacer selección de comunión en el cuerpo, aceptando a unos miembros y rechazando a otros. Todos somos parte de un solo cuerpo y nada puede separarnos de él, ni unos de otros. Cualquiera que haya recibido a Cristo pertenece al cuerpo, y Él y nosotros somos unos. Si no queremos extender la comunión a alguien, debemos primeramente asegurarnos de que no pertenece al cuerpo. Si pertenece, no tenemos ninguna razón para rechazarlo, excepto por razones disciplinarias, como se expone claramente en la palabra de Dios. 2. Un espíritu. Si alguno busca comunión con nosotros, por más que pueda discrepar de nosotros en experiencias o en visión, siempre que tenga el mismo espíritu que nosotros, tiene derecho a ser recibido como hermano. Si él ha recibido el Espíritu de Cristo y nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo, entonces somos uno en el Señor y nada debe dividirnos. 3. Una esperanza. Esta esperanza, que es común a todos los hijos de Dios, no es una esperanza general, sino la esperanza de nuestro llamamiento, es decir, la esperanza de nuestro llamamiento como cristianos. ¿Cuál es nuestra esperanza como cristianos? Esperamos estar con el Señor por siempre en la gloria. No hay una sola alma que pertenezca verdaderamente al Señor en cuyo corazón no anide esta esperanza, porque tener a Cristo en nosotros es tener la esperanza de gloria en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Si alguien afirma ser del Señor, mas no tiene esperanza del cielo ni de gloria, su declaración es simplemente vacía. Todos los que comparten esta esperanza son uno, y puesto que tenemos esta esperanza de estar juntos en la gloria por toda la eternidad, ¿cómo podemos ser divididos ahora en el tiempo? Si hemos de compartir el mismo futuro, ¿no deberíamos acaso compartir con gusto el mismo presente? 4. Un Señor. Hay un solo Señor, el Señor Jesús, y todos los que reconocen que Dios ha hecho a Jesús de Nazaret Señor y Cristo, son uno en Él. Si alguno confiesa que Jesús es el Señor, entonces su Señor es nuestro Señor. Y puesto que servimos al mismo Señor, nada en absoluto puede separarnos. 5. Una fe. La fe de la que aquí se habla es la fe,
no nuestra creencia en relación con la interpretación de las Escrituras, sino la fe por medio de la cual hemos sido salvos, que es la posesión común de todos los creyentes, es decir, la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por la salvación de los pecadores y ahora vive para dar vida a los muertos. Todo aquel que carece de esta fe vital no pertenece al Señor, pero los que sí la poseen son del Señor. Los hijos de Dios pueden seguir muchas distintas corrientes e interpretaciones bíblicas, pero en relación a esta fe fundamental, ellos son uno. Aquellos quienes carecen de esta fe no tienen parte en la familia de Dios, pero a los que la poseen, los reconocemos como nuestros hermanos en el Señor. 6. Un bautismo. ¿Es por inmersión o por aspersión? ¿Es unitario o triuno? Hay varias formas de bautismo aceptadas por los hijos de Dios. Por tanto, si permitimos que la forma del bautismo sea la línea divisoria entre quienes pertenecen a la Iglesia y quienes no, excluiremos de nuestra comunión a muchos verdaderos cristianos. Hay hijos de Dios que incluso creen que no es necesario un bautismo material, pero puesto que son hijos de Dios, no nos atrevemos por esa causa a excluirlos de nuestra comunión. ¿Cuál entonces es el significado del único bautismo mencionado en este pasaje? Pablo esclarece el asunto en su primera carta a los Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Capítulo 1, versículo 13. El énfasis no recae en la forma del bautismo, sino en el nombre en el cual somos bautizados. La cuestión primordial no es si uno es rociado o sumergido. Sumergido una o 3 veces. Bautizado literalmente o en forma espiritual. Lo importante es esto. ¿En qué nombre ha sido usted bautizado? Si ha sido bautizado en el nombre del Señor, esto lo capacita para ser un miembro en la iglesia. Si alguien es bautizado en el nombre del Señor, yo le recibo con gusto como a hermano, cualquiera que sea el modo de su bautismo. Pero esto no implica que no sea importante si somos rociados o sumergidos, o si nuestro bautismo es espiritual o literal. La palabra de Dios enseña que el bautismo es literal y que es por inmersión, pero lo importante aquí es que la forma del bautismo no es la base de nuestra comunión, sino el nombre en el cual somos bautizados. Todos los que son bautizados en el nombre del Señor son uno en Él. 7. Un Dios. ¿Creemos en el mismo Dios personal y sobrenatural? ¿Y creemos que Él es nuestro Padre? Si es así, entonces pertenecemos a una sola familia y no hay razón adecuada para estar divididos. Los 7 puntos mencionados anteriormente son los 7 factores de esa divina unidad, que es la posesión de todos los miembros de la familia divina y constituyen la única prueba de la confesión cristiana. Ellos son la posesión de todo cristiano verdadero, sin importar el lugar ni la época a los cuales pertenece. Como un lazo de 7 cuerdas, la unidad del Espíritu une a todos los creyentes del mundo entero, y por muy distinta que sean sus caracteres o circunstancias, si tienen estas 7 expresiones de una unidad interna, nada en absoluto los puede separar. Si imponemos alguna condición para tener comunión, además de estas 7, que no son sino el resultado de la única vida espiritual, entonces somos culpables de sectarismo, porque estamos haciendo una división entre aquellos que evidentemente son hijos de Dios. Si aplicamos cualquier prueba fuera de estos 7, como el bautismo por inmersión o ciertas interpretaciones acerca de la profecía o una corriente especial de enseñanza sobre la santidad o una experiencia pentecostal o el rumiar a una iglesia denominacional,
entonces estamos imponiendo otra condición que las estipuladas en la palabra de Dios. Todos los que tienen estos 7 puntos en comunión con nosotros son nuestros hermanos, cualquiera que sea su experiencia espiritual. Sus puntos de vista doctrinales o sus afiliaciones con las autodenominadas iglesias. Nuestra unidad no se basa en nuestra apreciación de la verdad acerca de nuestra unidad, ni en nuestro éxodo de lo que se oponían a nuestra unidad, sino en el hecho mismo de nuestra unidad, que es hecho real en nuestra experiencia por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Iglesias locales. Lo que es verdad de la Iglesia Universal también es verdad de una iglesia local. La Iglesia Universal incluye a todos aquellos que tienen la unidad del Espíritu. La Iglesia local incluye a todos aquellos que en una localidad dada tienen la unidad del Espíritu. La Iglesia de Dios y las iglesias de Dios no se diferencian en naturaleza, sino solo en alcance. Aquella se compone de todos aquellos en el universo entero en quienes mora el Espíritu de Dios. Esta consiste de todos aquellos en una localidad en quienes mora el Espíritu. Cualquiera que desee pertenecer a una iglesia en cierta localidad debe satisfacer 2 requisitos. Debe ser un hijo de Dios y debe vivir en esa misma localidad. Ser miembros de la iglesia de Dios se estipula solo por el hecho de ser hijo de Dios, pero ser miembros de una iglesia de Dios se estipula en primer lugar por el hecho de ser hijo de Dios y en segundo lugar por el hecho de vivir en cierta localidad. En naturaleza, la iglesia es indivisible, como Dios mismo es indivisible. Por tanto, la división de la iglesia en iglesias no es una división en naturaleza, vida ni esencia, sino solamente en gobierno, organización y administración. Debido a que la iglesia terrenal se compone de un gran número de individuos, es indispensable una cierta medida de organización. Es físicamente imposible que todo el pueblo de Dios, disperso por todo el mundo, viva y se reúna en un solo lugar. Y es por esa única razón que la iglesia de Dios está dividida en iglesias. Debemos comprender claramente que la naturaleza de todas las iglesias locales es la misma en todo el mundo. No es el caso de los constituyentes de una iglesia local, sean de una clase o los constituyentes de otra iglesia local sean de otra. En su naturaleza no hay diferencia alguna. La única diferencia está en las localidades que determinan sus respectivos límites. La iglesia es indivisible. Así que en naturaleza las iglesias también son indivisibles. Solo en la esfera externa existe la posibilidad de dividirlas. Las limitaciones físicas hacen que las divisiones geográficas sean inevitables, pero la unidad espiritual de los creyentes sobrepasa toda barrera de espacio. La localidad es la base divinamente designada por la división de la iglesia, porque es la única división inevitable. Entre los creyentes del mundo entero, todas las barreras se pueden evitar menos esta. En tanto que los creyentes permanezcan en la carne, no pueden existir separados de los lugares donde residen. Así que las iglesias que son constituidas de tales creyentes están necesariamente limitadas por el lugar donde moran. Las distinciones geográficas son naturales, no arbitrarias, y es imposible debido a que las limitaciones físicas de los hijos de Dios hacen que las divisiones geográficas sean inevitables. Que Dios ha ordenado que su iglesia se divida en iglesias sobre la base de la localidad. Esta división es bíblica y todas las demás divisiones son carnales. Cualquier otra división de los hijos de Dios, además de la geográfica, implica no simplemente una división de esfera, sino
una división de naturaleza. La división local es la única división que no afecta la vida de la iglesia. La mayoría de los creyentes de hoy están tan extremadamente ciegos con respecto a la base bíblica de una iglesia que si uno pregunta a otro, ¿a cuál iglesia pertenece usted?, lo primero en que piensan quien es interrogado es la corriente específica de enseñanza que él aprueba, o el grupo de personas con las cuales tiene comunión especial, o cómo se diferencia de otro subgrupo cristiano, o quizás el nombre que lleva aquel grupo especial, a la forma de organización que han adoptado. En síntesis, pensará cualquier otra cosa que el lugar en el cual vive. Pocos contestarían con pertenezco a la iglesia en Éfeso, o pertenezco a la iglesia en Shanghái, o pertenezco a la iglesia en Los Ángeles. Es el hecho de que estamos en Cristo lo que nos separa del mundo, y el hecho de estar en cierta localidad lo que nos separa de otros creyentes. Es solo porque residimos en un lugar diferente que pertenecemos a una iglesia diferente. La única razón por la cual no pertenezco a la misma iglesia que otros creyentes es que no vivo en el mismo lugar geográfico que ellos. Si deseo estar en la misma iglesia, entonces debo cambiar mi domicilio al mismo lugar. Si por otro lado deseo estar en una iglesia diferente de la de aquellos en mi localidad, entonces la única solución a mi problema es mudarme a una localidad diferente. Lo único que justifica la división entre creyentes es la diferencia de localidad. Jesús es el Señor.